¡Atención! Bienvenidos nuevamente a este espacio Encuentro con Alma Plus. Nos encontramos en este momento con el cineasta y director Daniel Yegres, director de la película Ali Primera, y el protagonista de Ali Primera en versión adulto. Adulto joven, por favor. Adulto contemporáneo. Eduardo González. Gracias. Bienvenidos. No, felices de estar aquí, en este espacio tan bonito y contentos de que nos reciban, ¿verdad? Claro que sí, en este nuevo espacio, este nuevo canal. Pero qué alegría. ¿Qué están haciendo? Si tiene los plásticos nuevos. Yo estoy aquí, que no vaya a romper nada, Daniel, que no vaya a romper nada. Bueno, sí, estamos muy contentos y de hablarte de esta bella obra, que es un homenaje que hacemos desde Falcón, desde los corazones coreanos y también desde Katia y desde Kibor, para nuestro queridísimo panita Ali Primera. Es un gran orgullo estar aquí para hablarte de ese tema en específico. Y nosotros felices de tenerlos acá con nosotros. En principio, nosotros estamos en un canal latinoamericano. Ciertamente Ali Primera es un personaje reconocido fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, hay mucha gente de esta generación fuera de Venezuela que quizás no está muy familiarizado. Cuéntenos un poco quién fue Ali Primera para que el público lo conozca. Bueno, para toda Latinoamérica hay que decir que Ali Primera nace en el año de 1941 en Coro, una de las ciudades más bellas de Venezuela, de este país que está al norte del sur del continente. ¿Dónde es tú? De Coro. Qué casualidad. Y Ali Primera muere de una forma trágica en un accidente automovilístico en el año 1985, o sea, 45 años, desaparece. Dejó 14 discos de música, lo que se llamaría música de protesta, pero que es una música que fue bebiendo de las fuentes de la música tradicional venezolana. Hizo un trabajo etnomusical de recuperar ritmos de la danza zuliana, de la gaita, del tambor, del polo margariteño, del tamunangue, para hacer como una especie de repertorio, catálogo de la música venezolana con un gran contenido político desde una visión de la transformación del mundo de los años 60, podríamos decirlo, una visión de la izquierda. Eso es como decir un resumen sucinto de lo que fue Ali Primera. Ahora, para los venezolanos, para los salvadoreños, para los nicaragüenses, para muchos argentinos, para los cubanos, Ali Primera entró en sus corazones porque Ali Primera en su momento estaba catalogado como un cantante que compartió tarima con Mercedes Sosa, con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Chico Buarque, con los hermanos Mejía Godoy. Es decir, hace parte de una pléyade de estrellas latinoamericanas que hicieron música de protesta en los años 60 y que marcaron su generación. Sí. Debo agregar solamente que Ali se definía a sí mismo más como un militante. Primero fue militante y después cantor. Entonces era un hombre, y creo que es todavía, porque su legado habla por sí mismo. Él era un líder nacional de un movimiento de cantores que se llama La Canción Necesaria, y luego armó un aparato político también que se llamaba los Comités por la Unidad del Pueblo, que era una estructura política que tenía como propósito tomar el poder político en Venezuela. Y tiene el valor de ser un artista que a diferencia de lo que ocurre ahora, entiende claramente su rol en lo social, ¿sabes? No cree que el arte es un asunto inocuo, que no tiene ningún compromiso. Por el contrario, yo siento que él asumió esa posición, esa postura política y pagó el precio de eso. Entonces, creo que vale la pena también recordarlo como un político, como un hombre de ideas y de propuestas políticas. También hay que decir que Ali en su momento estuvo muy conectado con las luchas de resistencia mundiales. O sea, Ali le cantó a la resistencia de los afrodescendientes en Estados Unidos, el Black Power, le cantó a los vietnamitas en resistencia contra el imperialismo yanqui desde la lucha de Ho Chi Minh en la guerrilla vietnamita. Denunció la masacre de El Salvador. La masacre de El Salvador. Es decir, que realmente Ali tenía cantó sobre Víctor Jara en Chile y sobre Allende en Chile también. Entonces, realmente Ali
fue un hombre de su tiempo y también del contexto de su país y del Sí. momento histórico que estaba viviendo. Es un gran latinoamericanista, podría Sí, decirse sí, sí, también. totalmente. Bueno, no en vano le dicen el cantor del pueblo. Sí, el cantor. Y el padre cantor también. Así es. ¿Y cómo surge entonces la idea, la iniciativa de hacer una película sobre Ali I? Estábamos viendo unos refrescos, porque nosotros somos músicos y entonces estábamos ensayando. Esto lo voy a decir yo porque Daniel no lo va a decir como yo lo voy a decir. Porque Daniel, él va a omitir unos detalles, pero yo lo voy a decir y después Daniel lo va a corregir. Nosotros estábamos saliendo de una parte del ensayo, ensayamos 2 veces, o sea, hacemos 2 vueltas de los temas y en la mitad, en el receso, nos fuimos a tomar un té verde, frío, Una bebida una bebida refrescante. Estábamos así la parte, debajo del estudio, en la parte de abajo del estudio, y entonces Daniel me dice con su té verde firmemente en la mano, me dice, tú sabes que yo siempre he soñado con hacer una película sobre Ali I. Y yo le digo, wow, eso sería maravilloso, sería espectacular. Yo la quiero ver, esa película. dice Me Eduardo, encantaría la quiero ver. verla, es una cosa que todo el mundo va a recibir con mucho cariño, porque es una cosa que una generación entera anhela. Me dice, ve, y yo he pensado, así me lo dijo en coreano cerrado, yo he pensado, que vos sos el tipo para hacerla. Y yo, ¿qué? ¿Estás loco? ¡Cuá! Y se me burló muero de de mí. la risa. 45 sí, minutos de estás risa loco de contigo. risa. Dani, y ahí le decía a mis amigos, ¿tú viste lo que hizo Daniel? Que no sé qué. Además yo tenía un pelero así en esa época. Y Daniel me dice, no, tú vas a ver. Ahí se quedó picado. Que eso fue hace 13 años. Sí, sí, sí. Eso fue hace 3 años. ¿Y qué pasó después? Bueno, 13 años después nos convoca la Gran Misión Viva Venezuela, que es una plataforma de cultores en Venezuela, y dice, concha, le tenemos este proyecto y creemos que ustedes son los indicados para hacerlo. Por la trayectoria de recuperación de memoria histórica que venimos haciendo en nuestro trabajo desde Humanacine, que justamente este año está cumpliendo 20 años, por el trabajo musical, por la proximidad con Falcón Cultural. Y entonces dijimos, claro, este es el sueño de nuestra vida. Se hace realidad la necesidad con el sueño. Coincidió todo, sí. Entonces fue un gran proyecto que nos llevó a unos desafíos, por decir, muy fuertes para cada área. Es decir, para dirección, para guión. Imagínate, una investigación, tuvimos 3 años de investigación, eso te lo va a contar Eduardo, pero 3 años recopilando todo. Después para arte, para sonido, para música. Eduardo participó en la música con Manuel Barrio, uno de los grandes músicos, arreglistas y compositores venezolanos. Entonces, ese desafío nos puso a nosotros en la lucha de estar a la altura de nuestro cariño y nuestro amor por Ali I. Sí. ¿Entiendes? Y es un amor compartido, porque es un amor venezolano. Entonces, cada vez que íbamos a cualquier lugar, estamos haciendo esto de Ali I, no, nos abrían las puertas. Qué Entonces bonito, fue realmente maravilloso. Precioso, sí. Juntar todos estos talentos, llamamos a los mejores de Venezuela en cada área, nos juntamos y esta sinergia de talentos federados logró crear una obra de la cual estamos muy, muy contentos de ofrecérsela al pueblo como regalo, y al pueblo latinoamericano, por supuesto. Sí, Un compromiso, ¿no? Un compromiso, sobre todo para generaciones como las nuestras que crecimos con la música de Ali y además siguiendo pues el curso de sus letras, ¿no? Sí, sí. Un compromiso doble porque por un lado estamos haciendo una película que es dentro del género cinematográfico biopic, es decir, es una película biográfica, ¿ok? No es un documental. No es un documental, es decir, que no hay material de archivo y no tiene que estar apegado exactamente a la realidad, sino que es una obra subjetiva de como nosotros vemos a Ali I. Pero teníamos que satisfacer a los grandes conocedores de Ali I y además crear algo suficientemente atractivo para que un joven de 14, 15 años pudiese quedarse maravillado por ese personaje. O sea, por ejemplo, mi hijo de 14 años me decía, bueno, pero entonces Ali I era un rockstar. Yo decía, bueno, sería un anacronismo porque en aquel tiempo no se decía así, pero sí lo era en los códigos que existen ellos, que ellos entienden ahorita. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Eduardo? Porque había que satisfacer esos dos mundos. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, ahí debo confesarte que tomamos la decisión antes de escribir. O sea, nosotros teníamos claro que la película podría ser de 2 formas. Una película que fuera para nosotros, es decir, para nosotros que nos encanta y que podríamos hacer una película larguísima, llena de detalles, hermosamente recordados por nuestra generación, y otra cosa, una oportunidad para mostrar el verdadero Ali.
Y ahí decidimos renunciar a nuestro gusto. A nuestro regodeo. Y bueno, eso fue horrible. Entonces, y luego decidimos, entonces vamos a armar toda la historia dramáticamente y vamos a optar estéticamente para ofrecer una obra que se conecte más con una generación que tiene una cultura más sofisticada en lo audiovisual, que es esta generación. Esta generación todo el tiempo está viendo productos audiovisuales. Y sabe de diferenciar entre criterios estéticos, sabe de montaje, sabe de corrección de color, escucha la mezcla y dice esto tiene calidad o no tiene calidad. Entonces, bueno, primero decidimos armar la historia desde ahí. Y luego, ahí Juan Carlos Yegres, que es el director de fotografía y el director de la postproducción de la peli, conjuntamente con Saude Ceballos, debo decir que una de las fichas más importantes de esta producción, porque ella que ocupó hasta hace poco la jefatura de la cátedra de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Y es ecuatoriana. Es una compañera ecuatoriana. Es una sí. producción latinoamericana también. Exactamente. Una mujer extraordinaria. Es muy importante, nosotros las llamamos las espartanas, porque el grupo de montaje de la película que se hizo just in time, así nosotros terminábamos un día de rodaje, ese material se iba a la sala de montaje y ese mismo día se montaba. Por eso llegamos, la película se hizo muy poco tiempo. Todas eran mujeres. 100% mujeres. 100% mujeres. Entonces era un grupo Empoderadas, muy robusto, con un criterio, y eso se nota en el montaje de la película. Es una película que tiene una propuesta también, digamos, de una perspectiva desde el género también. Saude, que además es una mujer militante de esa causa, siempre nos advirtió sobre eso. Y las mujeres que aparecen en esta peli, a propósito de a quién le vamos a echar el cuento, por eso te lo digo, también son mujeres muy fuertes. Las mujeres que están, los personajes femeninos que están en la película, son personajes que le aportan a nuestro Ali un cambio, son oráculos de él. Entonces lo van transformando su madre, su abuela, ¿sabes? Que están cantadas por él en sus canciones, sus amigas, van haciendo de él un personaje distinto cada vez que pasa de una fase a otra, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que decía al principio. Apostamos a una obra que se conectara más con esta generación que con la nuestra. Y creo que está interesante porque ayer que recibimos un lindo mensaje de uno de los coordinadores del equipo de guión, Carlos Tavares, un maestro, un profesor del área, nos decía que sus estudiantes están yendo a ver la película. Entonces, bueno, tal vez se emocionan de maneras distintas, porque ven la sala y dicen, hay un montón de gente que no es de mi edad, pero ellos ven técnicamente la película y dicen, se maravillan de lo que hay ahí. Entonces todo es una apuesta técnica hacia eso, movimientos de cámara, drones, correcciones de color, estabilización. Es decir, es una película que puedes ver en cualquier plataforma de streaming a nivel mundial. Claro, además que creo que es como una propuesta diferente en el cine venezolano, ¿no? Sí, sí. Realmente es una película fresca, Sí. es una película que no aburre, es una película que te mantiene siguiendo pues el hilo de la historia. Sí. Ella vio la película. Hiciste la tarea. ¿Te das cuenta? Porque Qué bueno. queremos denunciar aquí en este canal que hay muchos periodistas que nos entrevistan que no han visto la película. No, eso es un exabrupto. No, señor, ya no habla mal de su colega. Esto le va a llamar mucho la atención a los jóvenes que van a ver este material. Es que es una película con saltos temporales. Sí. Entonces ahora todo es el multiverso, el vortex, la cosa. Sí. Esto está mucho en la era del tiempo. Pues, o sea, que no es como, yo diría, si habláramos de literatura, es como un Rayuela, pero visual. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, y cuando nosotros la montamos por ejercicio a lo cronológico, que es aburrido. Sí. Y los jóvenes también decían, no hagan eso. Sí. O sea, porque hicimos un focus. Sean más osados. Hicimos un focus después del montaje 1, ¿te acuerdas? Sí. Y metimos un poco, muchachos, véanla. Y ellos me dijeron, ay, ¿qué es esto? ¿Y por qué está contada así? No entendían que estaba contada de manera lineal. ¿Por qué está contado así? Y dijimos, ay, claro. Claro, también un poco como uno echa los cuentos, ¿no? Uno un poquito para atrás. Claro, es más orgánico. Sí, claro. Y eso estuvo muy bien, ese aporte. Puedo decir, ay, qué bonito, ¿no? Sí, hermoso. Y ¿cómo surge ese proceso de selección de... A ver, Ali Primera es un personaje muy profundo, que desde mi punto de vista creo que su vida daría como para hacer un seriado extenso, además muy interesante. Sí. ¿Cómo llegar a ese guión que dibuja, me parece lo dibuja bastante bien,
bueno, desde lo que lo que yo conozco desde afuera, ¿no? Qué chévere, qué bueno. Pero que, o sea, esa selección tan puntual, ¿cómo se logró? ¿Cómo llegaron a ese punto? Bueno, el desafío es que tú pasas 3 años estudiando todo lo que se escribió sobre la primera, todo lo de hemeroteca, todo lo de entrevistas, cosas filmadas, que hay muy pocas, ¿oíste? Hay muy poco material fílmico de él, hay un concierto en Nuevo Circo, hay una entrevista en Barquisimeto. Sí. O sea, y En después Trujillo, y hay una en hay un Trujillo. libro muy bonito que escribió Ramiro Ruiz Primera, que es primo de Ali, y es como su hermanito, pasaron toda su vida juntos, y es un libro biográfico que es la biografía certificada por Rafael. Es hermoso ese libro, y ahí también había mucho material. Más otras cosas, otro libro de otros autores que recopilaron información sobre Ali. Entonces, ya tú ahí viene la fase del sufrimiento. ¿Qué voy a dejar y qué voy a quitar? Sí, qué horrible. Tomando en cuenta que tiene una limitación que es el tiempo. ¿Ok? Y esta es una película que, a pesar de ser una película de 2 horas, la creamos de forma rítmica para que la gente cuando sale dice, yo quería más. ¿Entiendes? Pero ya más era un abuso. Sí, Un abuso. bueno, Ya más de 2 horas es un secuestro. Di la verdad, el primer corte que nosotros hicimos tenía 3 horas. O sea, aquí donde nos ven nosotros perdimos brazos, piernas, o sea, fue horrible, fue una masacre. Llegar a este corte, ya nosotros sufrimos horrores. O sea, hay escenas enteras que no están, que las sufrimos, las lloramos cuando se fueron. Pero sí, es como tú dices, armamos esta investigación y luego era coser, pero en función de un patrón. Y eso es importante que la gente lo sepa. Una película, o sea, una ficción como en este caso, escribir una película tiene unas técnicas y esas técnicas implican varias cosas. Que la estructura narrativa, que no lo inventamos nosotros, lo inventó Aristóteles, tienen unos puntos, una presentación de personajes, unas etapas. Entonces hay un primer punto de giro, tú presentas el conflicto, después ese conflicto tiene una meseta, después de esa meseta hay un segundo punto de giro, después del segundo punto de giro hay un momento que se llama la hora más oscura y después de ahí viene el desenlace, fin. Buenísimo clase de guión. Clase guión. Pero así, comparte. Eso, tampoco es que eso ocurre en esa línea, en ese caminito. Tú puedes hacer con eso lo que tú quieras, puedes entender la regla para no aplicarla también. Lo que ocurre aquí es eso exactamente. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande con Carlos, con Álvaro Cáceres, con Carlos Tavares, Álvaro Cáceres, Juan Carlos Danilo y yo, para poder construir una historia que pudiera ser filmada y que tuviera unos personajes con unas características, con un tono. Ese Ali Primera que está ahí en esa película es nuestra versión de Ali Primera, ¿sabes? Entonces tenía un tono, tiene una personalidad, tiene un mensaje. Y a ese personaje le fuimos echando cuentos de esa investigación. Entonces, este cuento lo podemos contar, bueno, no entra dentro de esta trama, saca vamos a meter por ejemplo, hay una escena de él ya cuando el tipo está en su clímax, así como líder político, y él va a hacer una denuncia al Parlamento. Ese cuento está ahí porque en el ritmo de la narración necesitabas que el personaje hiciera un gol, que llamamos en guión, que tiene que meter un gol, porque si no mete un gol, no se cumple la regla de positivo o negativo. O sea, la escena termina arriba, empieza arriba, termina abajo. Y así, ese ritmo tiene que cumplirse con unos elementos narrativos. Ahí empieza el sufrimiento. Porque tú dices, ay, este cuento tan bueno, canciones, eso sí fue horrible, porque a las canciones para incluirlas tienen que unirse al cuento. Esta canción, ¿cómo la contamos? Tenemos que... Y hay canciones que queremos contar, pero no entraban dentro de la trama. O si entraba, tenías que crear toda una trama para la canción. Imposible. Entonces, bueno, eso fue otro sacrificio. La curaduría de los discos que Eduardo hizo. Horrible. La música con Manuel Barrio, o sea, cuáles son los temas que van y los temas que no van. Y ahora, la construcción del personaje. Háblanos de eso. Bueno, brevemente. Brevemente. No, voy a decir, esto es un personaje que fue hecho desde el guión. Y como te decía, armamos un personaje que tiene una personalidad. Este personaje tiene una actitud, tiene una manera de hablar, tiene una forma de ser. Y luego dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Necesitamos un profesional en esto para que nos ayude a armar no solamente para el tono pasar de lo escrito claro, a lo actoral. Y que llaman los a nuevos teóricos. Lo actoral en su... Exactamente. Y lo que llaman los nuevos teóricos de las técnicas de actuación, que es sacar el texto del papel. Para mí fue doblemente complicado porque yo había escrito cosas ahí.
Entonces eran cosas que yo había dicho y que pensaba en mi mente que iban a ser de esa manera. Cuando viene el director de actores, que se llama William Cuao, premio municipal con honores, mención de honor, ¿tú sabías eso? Sí, claro. William, un tipo con una experiencia increíble en el mundo del cine y el teatro, empieza a cambiarnos la lógica de todo. Entonces, no solamente era cómo me hacía el coaching a mí, sino a todo el reparto. Entonces era un tono que compartíamos. Pensar en Ali siempre para mí fue complicado porque lo admiro demasiado, es como tu caso. Entonces, digamos, yo voy a personificar a este señor que lo admiro, con el que coincido en tantas cosas. Para mí siempre va a ser insuficiente. Hasta que William dijo, es que no es que tú vas a ser el Ali que tú recuerdas, tú vas a ser el Ali que está escrito aquí. Y entonces tú vas a prestar tu voz y tu cuerpo y una cosa más complicada, tus emociones para que eso pase. Tienes que entregarte. Y esa entrega para mí fue de lo más difícil, te digo sinceramente. Que desde la escritura, Eduardo, acuérdate que nosotros ese Ali, el riesgo era santificarlo. Sí. Porque tanto cariño, tanta admiración, tanto amor también heredado por nuestros padres, en caso tuyo, tus padres y tu tía, y tus tías que convivieron contigo, que fueron compañeras de Ali de la creación del MAG y todo eso. Y entonces, ¿cómo hacerlo para que quede más humano? O sea, tienes que meterle defectos. Que él lo tenía en la vida real, pero ¿cómo hacerlo tú para contarlo? Claro. Eso fue interesantísimo. Claro. Que tiene que ser un Ali complejo, tiene que ser un Ali... o si no te queda un personaje plano. Exacto. Claro, porque siempre es un riesgo, ¿no? Cuando se hace una película que tenga un componente biográfico, siempre hay un riesgo de endiosar a ese personaje, ¿no? Y sobre todo cuando aportas tú un nivel de cariño y de entusiasmo tan grande con el tipo. Sí. En el caso de él, yo siento que está bien porque, no porque lo haya hecho yo, sino porque todo el equipo que está alrededor de la construcción de esa historia, de la narración del cuento, tenemos una admiración muy grande por él. Y siento que él era un tipo muy honesto también consigo mismo. Es decir, él era honesto y lo decía públicamente. O sea, yo creo en esto y lo digo a mi manera. O sea, nos dio muchas pistas, es lo que te quiero decir. No era un tipo hermético. Entonces no es que él tenía una postura pública y esa postura pública y una vida privada. No, era un tipo transparente. Su vida privada, salvo algunos detalles que nos aportó la familia, muy bellos, son iguales a su vida pública. Es un hombre generoso, un hombre valiente. Sí, entonces eso nos permitió tener un camino un poquito más fácil. Pero en lo emocional es complicado porque te compromete muchísimo. Al principio me costaba mucho entrar en la escena emocionalmente y después me costaba menos entrar y después salir era horrible. Yo llegaba a mi casa llorando y me decían, ¿pero qué es lo que te pasa a ti? Daniel te pegó. Daniel te pegó. ¿Cómo se llega a la decisión de usar la voz del actor y no la voz original del Esa fue una decisión muy ¿Tú dices en la difícil. canción o en todo? Porque había varias discusiones fuertes que tuvimos en grupo, en ese equipo. Hay que decirlo, esto es una obra colectiva, es decir, que tiene muchas voces se evidencia que se la trabajan. manera. Claro, esto es, además que tiene muchos detalles. Esto es como una película hecha en asamblea. Exacto, tiene mucho detalle. Entonces, la primera discusión que tuvimos con Eduardo, lo decía William nos lo preguntó, ¿cómo lo ven ustedes? Este actor, cuando vaya a hablar normal, ¿va a hablar como Ali o va a hablar como él? Y yo estaba convencido que tenía que hablar como él, tenía que hablar como Eduardo, pero en un Eduardo que iba a tomar sus sentimientos para hablar en lo que diría si fuese Ali, ¿entiendes? Porque entonces ya el riesgo de la caricatura era muy, muy grande, o sea, porque Ali tenía un tono para hablar y un timbre que era una cosa ahí muy característico, ¿entiendes? Además, muy diferente de la voz cantada de la voz hablada. Totalmente, era un barítono cuando cantaba y tenía la voz aguda cuando hablaba. Hablaba normal, sí. Entonces, compañeros, estamos... Entonces, no podía ser así. Pero para cantar, entonces ya era lo contrario. O sea, no vamos a utilizar la voz de Ali, porque esa voz fue grabada en el año 60, el año 70, los años 80. Y ya eso, si lo ponemos la voz de Ali, se va a escuchar con un degradado de la voz desde el punto de vista tecnológico. Ahora se graba en HD, en unos super estudios. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora sí, Eduardo, ahora sí tiene que hacer el trabajo para llegar en lo más cercano. Eso fue una cosa increíble, porque las canciones
que canta Eduardo González, el actor, él actúa y canta. Esa es la voz de Eduardo. Sí. O sea, mucha gente dice, concha, la voz de Ali la remasterizaron. No, esa es la voz de Eduardo. Hay gente que lo ha dicho, sí. Pero para llegar al tono. Pero hubo que hacer muchas trampas. Sí. Mucha trampa. Primero Ali tiene una cosa, estudiando, una cosa es escuchar música. Mis queridos amiguitos, cuando usted escuche música, disfrute la música. No piense en nada. Pero cuando usted quiere hacer una reproducción de esto, tienes que entender lo que pasó en el estudio cuando escucha la pieza original. Bueno, te voy a decir varias cosas que entendimos en la primera. Primero, en los años 60 y 70, lo que nosotros conocemos como técnica moderna de grabación no existía. Esto es, un señor grababa con una guitarra, con un 4, una versión de su tema y no había clic. Eso estaba en el tiempo que el señor decidía que iba a hacerse. No estaba cuadradito. No había un tiempo específico. Entonces él grababa cosas y nos enteramos después en algunas entrevistas. Emiro, Delfín y Ali Agüero, que fueron sus grandes amigos, sus grandes compañeros en la música, tenían que montar a los músicos acompañando a Ali cuando él grababa la pista. Entonces él grababa como una maqueta. Y sobre eso se iban agregando cosas, como él decidía. Y un día el hombre componía en fa, una tonalidad que en su registro está muy mal cantarle, que es mi caso, los dos somos barítonos. Pero entonces había que arrancar desde muy abajo, muy grave, y luego hacía un puente y cantaba agudísimo. Y yo le dije a Manuel, mira, esto hay que arreglarlo porque yo no llego a hacer. Tiene un registro muy grande y muy afinado, cosa que es muy rara porque para un hombre que hacía el trabajo que él hacía, no solamente cantaba en el estudio, él se iba a una plaza, mañana estaba en una plaza, después estaba en una super tarima en Managua y tenía muy buenas condiciones de monitoreo, es decir, se escuchaba bien, eso hace que no grites. Pero de repente estaba en una plaza, no sé, en Maracay y estaba sin monitor. Entonces tienes que gritar para escucharte. Eso le dañó sus cuerdas vocales. Con todo y eso, los últimos discos de él, al pueblo lo que es el César y otros más, tú dices, qué belleza como él, con sus herramientas, que eran autodidactas además, pudo componer cosas tan hermosas. ¿Y sabes qué es lo que más bello de eso? Fue generoso con su música. La mayoría de los músicos, como todos los artistas, tenemos una cosa de tratar de expresar nuestros sentimientos, pero también nuestras habilidades. Es decir, me aprendí esta canción que tiene 6 acordes, entonces yo quiero meter los 6 acordes a propósito, para que la gente diga, se sabe 6 acordes. Bueno, ahora me aprendí 12, metió 12 acordes, entonces me aprendí estas que son más complejos. Ali no. Ali ha podido componer, 10 temas con los mismos 3 acordes. Entonces, ¿qué hace eso? Que un niño como yo, cuando aprendí a tocar el 4, me aprendí una canción de él, porque tenía 3 acordes. Y eso hace que él, como músico, esté sembrado en el pueblo, porque todo el que tiene un 4 en este país se sabe una canción de Ali Primera. Porque su aporte fue, fundamentalmente, regalarte la canción, para que te la aprendas, para que la cantes, para que recuerdes lo que dice. Y si a eso le sumas la poesía del tipo, es mágico. Además, muy vinculada a los hechos reales. Claro, Sí, tipo sí. maravilloso. Un comprometido. Entonces, bueno, fue muy duro porque tuvimos que, y ahí yo le dije, vamos a cambiar esto de tonalidad, a ver si yo llego, y evidentemente, como te dije al principio, no es suficiente. Y me siento, cada vez que me escucho me quiero meter debajo de un mueble, o sea, no me soporto. Pero lo que sí es cierto es que el esfuerzo que hizo Manuel Barrios, que hizo Jesús Torres, que hizo Juan Carlos Yegres, y toda la playa de músicos que tocan ahí, incluyendo Giovanni Shortino, que tocó con Ali Primera, Livio Arias, pianistas hermosos, maravillosos como Carlos González, que toca el piano en esta producción. Mira, el compromiso y el amor que le pusimos a esto es genuino. Tú vas a escuchar el soundtrack de esta película y lo que vas a escuchar es puro amor por él, admiración, compromiso por él. Y creo que se nota en pantalla y se va a notar también en ¿Cuántos temas son el soundtrack? El disco tiene 34 temas. Wow. Entre las músicas de él, que son como 18. 18 hicimos para la película. Y quiero decir, cantados, que se van a escuchar. E hicimos el resto de esos 34 temas, los armamos para la música incidental de la película. Entonces las escenas tienen una musicalización que son músicas que entran en escena
que te ponen como en el ambiente, pero son músicas que son inspiradas en melodías de Ali Primera. Y en situaciones. Yo la conozco, pero no la reconozco. Sí, es verdad. Bueno, chicos, estamos llegando al final del espacio. Denos un mensaje para la gente que nos está viendo, porque, bueno, por supuesto, ya aquí esbozaron por qué ver la película, pero bueno, vamos a invitarla. Bueno, yo principalmente quería decir que tenemos que disfrutar esta película en el cine. Esta es una película que es una experiencia diseñada para cine. Y estamos en sala, los que están aquí en este momento en Venezuela, vayan esta misma semana al cine porque la estadía del cine es momentánea. Después estará en streaming y la podrán ver en Latinoamérica, estaremos en festivales internacionales. Pero ahorita es una gran experiencia para ver el cine en el sistema de sonido y en el sistema de iluminación, de proyección de luz. Entonces, no se la pierdan, vayan al cine. Les va a encantar. Es una peli hecha con mucho cariño y mucho respeto por Ali. Y lo que van a encontrar ahí es un discurso moderno, tecnológicamente en el tope de la línea, pero sobre todo reconociendo en él lo que somos nosotros también, lo que somos los venezolanos. Así que si usted tiene curiosidad de lo que es un venezolano o una venezolana, vaya a ver esa película que le va a encantar mucho. Muchísimas gracias por estar acá, por Gracias prestar a ti. su Te espacio, agradezco su muchísimo. tiempo. Y nos estamos viendo entonces. Alma. Muchísimas gracias, de verdad. Qué Y a maravilla, ustedes gracias. por acompañarnos una vez más en este espacio Entrevista con Alma Plus. Nos seguimos viendo. Hasta luego. ¡Corte! ¡Listo, lo tenemos!